A Carolina Piedrabuena al estudio de REC. Yo creo que fueron 4 meses de tratativas, muchas dificultades, mucha agenda. Está la secretaria de Educación en el piso de REC. ¿Cómo va? Bien, muy bien, Connie, gracias. Mucho trabajo, entonces no es fácil, no es fácil. Pero aprovechamos hoy viernes. Dale. Porque además quiero decir, porque la productora me pidió que lo diga, y yo lo quiero poner en contexto. Nos pasamos muchos meses discutiendo paritaria, sueldo, premio, descuento, y que la verdad que está bien discutir eso, pero llega un momento que vos decís, che, ¿cuándo vamos a hablar de educación? ¿Cuándo vamos a hablar? Me pasó con la visita del ministro, que digo, la verdad es tan interesante discutir sobre educación, sobre los planes concretos, sobre qué vamos a hacer, que digo, a veces cansa que la coyuntura y los temas coyunturales te obliguen tanto a hablar de temas que son pasajeros, por otra parte. Totalmente. Bueno, el diagnóstico nos lleva mucho tiempo, entonces, de discusión. Y después los planes de acción, la acción concreta, es la que se diluye, la que es difícil de comunicar, de charlar, de debatir, ¿no? Y yo te iba a preguntar precisamente, 7 meses después, o son 7 meses casi, en 6 días se van a cumplir 7 meses. ¿Dónde estamos educativamente? Bueno, yo creo que nos tocó un contexto difícil a nivel nacional y a nivel provincial en materia educativa, no solo a la provincia de Santa Fe, por eso me parece que hay un marco nacional, un diagnóstico que se venía haciendo, que lo veníamos viendo y discutiendo previo. De hecho, creo que una de las primeras cosas que nosotros planteábamos en la campaña tenía que ver con la alfabetización y con un plan de alfabetización que empezamos a pensar mucho tiempo antes, porque había que definir sobre la base de la que teníamos que empezar a trabajar en lo urgente, en lo inmediato. Y el tema de alfabetización fue uno de los primeros, y pensar en un plan provincial de alfabetización para toda la provincia de Santa Fe, para todos los alumnos de la primaria en la provincia de Santa Fe, era un gran desafío, porque en la Argentina las experiencias en general son pilotos, ¿no? Y entonces, para ver cómo se avanza, y nosotros dijimos, no, nos tenemos que medir incluso en la propia gestión, un plan que sea medible, que podamos, ¿no?, mostrar los resultados o no, o que nos evalúen porque no tuvimos los resultados que dijimos que íbamos a tener. Y me parece que eso nos movilizó también mucho para decir, bueno, el diagnóstico llegó hasta acá, hasta el 10 siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que constantemente hay que ir evaluándose, pero había que llegar con acciones concretas. Creo que 7 meses después nosotros pusimos en marcha un plan en toda la provincia de Santa Fe de alfabetización, no solo con capacitación docente, sino con recursos para los docentes y para los alumnos. A mí me gusta pensar, el ministro José Goiti los otros días en una entrevista que le hicieron, le preguntaron acerca de si no era necesario priorizar en los sectores más vulnerables. Llevar un libro para todos los alumnos de la provincia de Santa Fe de primer grado es como el guardapolvo blanco, ¿no? Es pensar que todos, sin importar si podían tener acceso o no a un material, tengan un recurso, y sobre esa base empezar a trabajar un tema tan importante como la alfabetización. Me parece que a nosotros nos llena, ¿no?, de felicidad en términos de haberlo podido hacer en tan poco tiempo, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que nosotros a 7 meses decimos, lo pusimos en marcha, lo mostramos y se lo contamos a la gente cuando ya estaba, ¿no? Es muy loco que en el 2024 tengamos que empezar por la alfabetización, pero lo que retrocedimos en términos de lectoescritura inicial es increíble. O sea, lo dicen las pruebas internacionales, pero además es un tema asombroso para un país que ha sido precisamente ejemplo de todo lo contrario. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, estamos hablando de alfabetización dentro de la escuela. Muchas veces escuchábamos el tema de alfabetización para aquellos chicos que no estaban, o para aquellos jóvenes, ¿no?, que no habían podido acceder, ¿no? La primaria para adultos, que aún existe, que digo, es para aquel que no tuvo la oportunidad. Ahora estamos hablando de que es un desafío en toda la Argentina
de volver a discutirlo, pero no solo discutirlo, sino ponerlo, ¿no?, en la acción de los gobiernos. Y acá te retomo con esto que mencionabas antes del pacto, ¿no?, de la inclusión de la educación. Y coincido, digo, puede ser que les falten cosas, pero ya es un gran paso. No estaba. Vamos a decirlo con todas las letras. No estaba la educación mencionada en el Pacto de Mayo. Entre otros, me consta que hubo una movida de los gobernadores para incluirlo. Claro, a uno le sabe a poco porque no está la palabra no está la gratuidad y no está la obligatoriedad. Y uno dice, bueno, son dos principios sustentables. Pero bueno, son valores que habrá que ir agregando y valores que cada una de las jurisdicciones, que cada una de las provincias van a defender, ¿no? Nosotros el 20 de junio lo escuchábamos a Maxi Puyaro, el gobernador, en el acto del Día de la Bandera, hablando o mencionando la educación transversalmente en su discurso, digo, 3 o 4 veces fue mencionada. ¿Cuál es la educación que necesitamos? ¿Cómo la educación puede acompañar el desarrollo productivo? Y esto de también discutir hacia adentro del sistema educativo, ¿cuál es esta educación que necesitamos o cuáles son las herramientas que necesitan hoy los jóvenes que atraviesan o que están en un secundario, ¿no?, y que la necesitan para el mundo del trabajo, para después seguir estudios terciarios en nuestros institutos superiores, en los institutos de la provincia de Santa Fe o en las universidades, o poner un emprendimiento. Nosotros tenemos que discutir hacia adentro acerca de qué es lo que se enseña o qué es lo que se aprende. Se habla del aprendizaje útil, se habla de las habilidades blandas, que necesitamos que los chicos trabajen en equipo, que trabajen por proyectos. Digo, hay cuestiones interesantes para discutir. Ustedes han lanzado, ¿no?, algunos programas como el Plan Raíz o el programa Raíz, el programa Impulsa o Comunidad de Aprendizaje, que habla de eso, ¿no?, de la necesidad de, en todo caso, utilizar digamos la identidad como un modo de movilizar conocimiento y de generar conocimiento. Totalmente. La idea del plan de comunidades que realmente a nosotros nos moviliza mucho pensar. Primero que es una idea de hacer algo voluntario. Primero digo, quien trabaja desde el deseo, desde las ganas, desde el interés, trabaja de otra forma, ¿no? Sí. Primero porque elige. ¿Sí? Porque lo que estamos tratando de proponerle a las escuelas es que elijan en qué temas trabajar. Y no solo en qué temas trabajar, sino qué proyectos elaborar. Esos proyectos los vamos a bajar en la currícula. Obvio, hay que bajarlo dentro de las áreas y las disciplinas que hay en cada una de las escuelas. Pero pensar un proyecto, pensarlos con los estudiantes, que se genere el interés o el deseo. No, además que esté vinculado a su medio, que esté vinculado a su medio, a su identidad, que esté vinculado a su propia historia, digamos, que es un poco también en lo que falla. Lo digo desde el lugar más lego en esto. Digo, es lo que generalmente ocurre, que terminamos tratando de educar a los chicos sobre contextos que ellos no tienen, ¿no? Totalmente, mira. Nosotros estuvimos trabajando con Abel Pintos en las comunidades creativas, una de las opciones que tienen las escuelas como para trabajar. Y una de las propuestas es crear sus propios himnos, ¿no? Sí, con el ministro, y decir, y es súper interesante. Pues sí, pero, música, no. Es música, es contexto, es historia, es literatura, es decir, es tenemos síntesis de lo que rodea. Y es identidad de cada una de las escuelas en este contexto en el que vive esta comunidad. Y nosotros también creemos que es importante. La escuela no está sola, la escuela está anclada en una comunidad mucho más grande que la comunidad educativa, en donde los actores que están afuera de esa comunidad siempre ayudan a la escuela. Pero ¿saben lo que queremos que se cambie? Es que ayuden a la escuela en lo que la escuela realmente quiere trabajar, en lo que la escuela realmente tiene como proyecto, no solo como proyecto institucional, sino proyecto pedagógico de trabajo. Entonces muchas veces vemos que, no sé, el municipio o la comuna tiene un proyecto. Bueno, ahora les pedimos un esfuerzo a los que están afuera de la institución, que trabajen en el proyecto que tiene la escuela, acompañen en la capacitación que tiene la escuela. Es un poco cambiar la lógica de cómo miramos y
pensar en lo que vos decías, que es siempre muy interesante, en cómo construimos esa identidad, esa comunidad. Cuando hay identidad, cuando hay comunidad, hay mucha potencia, y nosotros necesitamos que todos tiremos para el mismo lado. En este diagnóstico, en esta crisis en que se encuentra la educación, porque no hay forma de salir adelante, o sea, si no es todos juntos y si no es haciendo algo diferente a lo que veníamos haciendo. En la presentación de comunidades, todos los que hablaron dijeron, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir estando igual, tenemos que cambiar. Y eso quizás es en el formato, cómo entusiasmamos, cómo motivamos. Es decir, todos, yo tengo hijos, preadolescentes, conocemos a algún adolescente que no le interesa estar en la escuela, no tiene una motivación, no hay una razón para estar ahí. Bueno, si no hay razón para estar en la escuela, pierde la esencia de la escuela, y por eso es importante que estemos discutiendo esto, bueno, por ahí fuera de la coyuntura, es ¿no? Que la coyuntura, yo lo discuto mucho con algunos docentes y digo, está bien discutir la coyuntura y está bien, nadie va a desconocer que los sueldos, los salarios docentes son insuficientes, nadie va a desconocer que estar 30 años frente al aula es muy desgastante. Digo, me parece que son discusiones que va de suyo que estamos todos de acuerdo. Ahora, digo, hay valores superiores. Hay valores, que es un tema que hay objetivos superiores. Que me parece que es lo que hemos perdido en Argentina, que es bueno, y que yo creo que la sociedad en algún punto lo empezó a mandar como señal, bancándose muchas cosas que se está bancando, que digo, bueno, vayamos por algunos aspectos que nos modifiquen estructuralmente y que nos den algún tipo de mirada hacia el horizonte, y no sigamos encerrados en esta, porque si no estamos todo el tiempo patinando sobre lo mismo, no me cansa, te hago paro, no te hago paro, digo, muchachos, veamos hacia dónde vamos, tiene que haber algún punto de encuentro, y yo creo que hay una ficha que cayó ahí, digo, a lo mejor nos decepcionamos de vuelta, qué sé yo. Yo creo que también la pandemia fue la que abrió una puerta ahí de que la escuela entró en cada una de las casas, ¿no? Entonces empezamos a ver lo que estaba pasando y eso nos interpeló, y ahora volvimos a la escuela, que es el espacio donde nunca deberíamos haber dejado de estar, pero tenemos que pensarlo en otra clave, con el sujeto que está dentro de la escuela. El sujeto no es el mismo que hace 100 años y eso nosotros tenemos que dar cuenta. Sí, es decir, y digo nosotros desde el gobierno, muchas veces decimos los chicos todavía se miran unos a otros, no se miran, se ven la nuca. Entonces, hasta el formato del aula, que tenemos que repensarlo, porque los chicos hoy piensan o trabajan o se divierten en red viéndose las caras, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que empezar a trabajarlas de otra forma, a discutirlas de otra forma. Y hay cosas que vinieron para quedarse, que es la conectividad tecnológica, que a esta altura es imposible de pensar cualquier sistema educativo sin la incorporación de la tecnología como una herramienta, digamos, ¿no? Como una herramienta hacia los mismos objetivos. Pero, digo, ¿cómo estamos en ese sentido? Mira, porque a mí me habían prometido un plan de conectividad y me prometieron gastar 113 millones de dólares, que yo no sé si está funcionando. ¿Tenemos Wi-Fi y red óptica en todas las escuelas? No. Bueno, ese es un desafío de época, está clarísimo, pero yo te voy a sumar algo más. La tecnología siempre va a ser mediada por el docente dentro de la escuela, sí, ¿no? Obvio, sí. Después, si querés, charlamos sobre un punto. No, pero yo no estoy hablando de sustitución de la tecnología por el docente. Estoy diciendo pero es imprescindible. Pero que es imprescindible, pero también es imprescindible el uso, la capacitación para. Es decir, muchas veces nos encontramos en las escuelas con que lo que llegó, el kit, el carrito, la netbook, la tablet, no tiene quien la use, porque no hay una política de cómo debe ser usada esa tecnología, qué programas deben ser incorporados, cuáles deben funcionar, porque no es que tenemos simplemente Wi-Fi y cualquiera agarra y entra en Google a cualquier lugar, ¿no? Porque también pensemos
estamos en estas semanas hablando del tema del juego, las páginas clandestinas de juego online. Digo, esa es una discusión que tiene que darse, ¿no? De la prevención de todo lo que pasa también a través del Internet, que son cuestiones que nosotros estamos trabajando, sobre todo en lo que tiene que ver con el diseño curricular, que tienen que incorporarse. Es decir, cuestiones como el grooming, que tienen que ver con la tecnología, pero también con el uso de la información. Entonces, la Internet sí es necesaria, ese plan de hecho está a cargo de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, porque es un desafío, vuelvo a decir, de época, pero a su vez tiene que estar la capacitación docente y revisar qué se enseña, ¿no? Y qué debemos enseñar a lo largo de todo el tiempo obligatorio que está hoy un niño en la Argentina, desde inicial a secundaria, desde el uso, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es algo con lo que vamos a convivir, ¿sí? Todos tenemos y además que convivir. Entonces hay que saber cómo usarlo. Y ahí en las habilidades, por ejemplo, la alfabetización mediática e informacional es un tema que hay que poner en estudio. Tiene que ver cómo un chico aprende a usar la tecnología y verificar cuáles son las fuentes de veracidad de la información. Bueno, a mí me abruma eso. Bueno, yo lo digo, estamos en un medio de comunicación. Yo soy padre de dos, una estudiante universitaria y otra estudiante de secundaria, y me abruma cómo han incorporado la inteligencia artificial, el chat GPT a las herramientas cotidianas, y he tenido discusiones. Es cierto que después te dice, bueno, pero después hay que estudiarlo esto. De todas maneras, digo yo, ¿cuál es el nivel de veracidad de la síntesis que te está dando la inteligencia artificial? Seguramente de acá a 5 años nos estaremos riendo de esto, porque habrá un nivel de perfeccionamiento y de avance sobre esto, y seguramente habrá límites. Pero hay que enseñarle. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? Bueno, el manejo de la información tiene que tener una verificación. Acá, digo, como en un medio de comunicación, es muy importante que la información que se dé se pueda chequear, ¿sí? Para el chico también. Entonces, cuando buscas en una página, tenés que saber cuáles son las herramientas que tenés, qué tipo de sitios, cómo verificar. Bueno, esas son habilidades que tienen que ser aprendidas en la escuela, no el no uso de la información, sino cómo verificar todo lo que está en Internet. Porque además esto es como las aplicaciones de los taxis, ¿viste? O como, digo, hay cosas que, vuelvo a decir la frase, vinieron, ya está, no hay forma de evitarlas. Ahora, ¿cómo hacemos para que en el uso, en su regularización, se use de la mejor manera? Y ahí bien lo decís vos, hay otra alfabetización, digamos. Hay otra alfabetización, se llama mediática e informacional en este caso. De todas maneras, te pregunto, ¿cuál es la diferencia que hay? Que ustedes, a diferencia de otras gestiones, han recorrido toda la provincia ya en 7 meses. ¿Cómo estamos en cuanto a igualdad de acceso? Porque ese es otro punto. Nosotros a lo mejor acá en Santa Fe o en Rosario estamos hablando de inteligencia artificial, de que no haya abuso, que haya chequeo, pero a lo mejor en, no sé, Chanear la DEA no tenemos acceso a Internet, o no tenemos, o en el norte o en el sur no tenemos acceso a Internet. Y digo, ¿cómo estamos en ese tipo? Que a mí, repito, me habían prometido hace 3 años una inversión millonaria para que tengamos ¿cómo se llama? Fibra óptica en todas las escuelas de Santa Fe. A ver, Connie, las escuelas en su fase administrativa, llamémosle, tienen altos grados de conectividad, porque de hecho todos los sistemas que tiene la provincia, digo, para el legajo, el SAR, las cargas, es decir, funcionan el SIGAE, funcionan hablo del aula. Las aulas no, es muy bajo. Bueno, eso es parte del plan que tiene la Secretaría de Tecnologías, que tiene que continuar con ese crédito que vos decías, ¿no? Con ese crédito que tiene en marcha un programa con la CAF, que es la continuidad y el acceso. Yo creo que es a largo plazo, pero tenemos que tratar de reducir, empezando a discutirlo independientemente de que llegue el Wi-Fi a cada una de las aulas. ¿Con qué? Con esto. Con capacitación docente, con incorporación en la currícula y con empezar a hablar, porque los chicos, independientemente del aula, tienen acceso a la tecnología. Tienen acceso en sus casas a las tecnologías, a un teléfono, a una tablet, y es masivo, existe, ¿sí?
Entonces nosotros no podemos dejar, porque no esté en el aula, no incorporamos y no empezamos a hablar de lo que tenemos que hacer dentro del aula, que quizás no sea el uso del teléfono, que quizás no sea el uso de la computadora. Ojo, lo que nosotros tenemos que hablar ahí adentro es cómo se usan esos instrumentos que seguramente saliendo de la puerta de la escuela todos agarran el celular. Sí, y además hay otras cosas que como, bueno, que también me imagino que estarán ocupados en eso, que es como también combatimos el uso abusivo de la tecnología para, por ejemplo, evitar nuevas adicciones como la ludopatía, que es otra cosa que vino para quedarse. Y digo, ¿cómo hacemos para que los chicos no jueguen adentro de la escuela? Que me contaron, lo hablamos con el director de tecnología, que están intentando bloquear. Sí. Están intentando bloquear todas las bloquear señales. Los sitios web que tengan que ver con páginas no habilitadas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Por eso digo que no es que tengamos que pensar, tenemos que tener wifi quizás en un aula instalada, preparada. Pensemos en un aula en donde los chicos puedan ir y trabajar en el marco de la tecnología, pero no todo en el marco del uso de los equipamientos tecnológicos, porque la escuela no es para que estén los chicos todo el tiempo con el celular. No, ¿sí? Ni en la pantalla, no, claramente. ¿Cómo es trabajar, porque estamos hablando de un montón de proyectos, cómo es trabajar también con un gobierno nacional que ahora propone su propio plan de alfabetización? No sé cómo van a coordinar, si se trabaja en conjunto, van por vías diferentes, y también cómo es trabajar con el recorte del presupuesto, por ejemplo, del FONID, porque uno piensa que está todo muy lindo hasta que los salarios son malos, hasta que los chicos llegan mal comidos, hasta que la crisis hace efecto. ¿Cómo es? ¿Cómo se articulan esos medios? Bueno, lo primero no es que el gobierno nacional tenga un plan de alfabetización, sino que el plan de alfabetización, el acuerdo que se firmó en el Consejo Federal, es en función de 24 planes de alfabetización. En el caso de la provincia de Santa Fe, ya en marcha. Claro. ¿Sí? Lo que hace Nación es fijar una política prioritaria y que los recursos, ¿sí?, que vienen de distintos programas nacionales que se empiezan a activar muy de a poco, como los fondos que vienen del Infod, los fondos que vienen del Programa Nacional de Educación, de la educación técnica, tengan como prioridad el uso para los planes de alfabetización, ¿sí? O sea que, primero, el plan de alfabetización es la suma de 24 planes de alfabetización de las distintas provincias, donde sí hay un acuerdo, ¿no?, de que tenemos que focalizar en el primer ciclo de la primaria, es decir, primero, segundo y tercer grado, porque necesitamos que los chicos sepan leer, escribir y comprender textos como una posibilidad, ahí sí, fundante o habilitante de otros saberes, ¿no? Saber leer y escribir o comprender un texto para poder resolver un problema matemático, como digo, para que todos tengamos en claro de qué hablamos con esto que es fundante para las otras áreas del conocimiento. Entonces, Nación lo que hace es un acuerdo, en definitiva, tomando los planes jurisdiccionales, es decir, de cada una de las provincias, y poniendo como prioridad en el financiamiento. No es que baja, ¿sí?, un plan de alfabetización, sino que toma el de las provincias. Con respecto al financiamiento, bueno, nosotros como provincia, y en este caso el ministro José Goiti estuvo acá, y yo creo que seguramente lo ha contado, fue uno de los primeros ministros en reclamar formalmente en el Consejo Federal de Educación la restitución del FONID, y creo que también dentro de este pacto, o sea, va a ser una discusión que se siga dando en el marco del Consejo o en el seno del Consejo Federal de la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Para las provincias fue un golpe duro, lo fue para nosotros también. Creo que hay que, en definitiva, seguir dialogando para que Nación restituya. Más que eso, y que las presentaciones que hemos hecho nosotros no podemos hacer. También uno ve que la posibilidad de discutirlo en el Senado se pospuso otra vez con anuencia de diputados santafesinos, entonces uno dice, de senadores santafesinos. Entonces uno dice, bueno, están en tándem los representantes en el Congreso santafesinos en discutir el financiamiento del FONID. Otra que me queda también es el pacto, dice, de educación primaria y secundaria, y hablamos de incentivos de los chicos, y también vemos un desfinanciamiento de la educación universitaria, terciaria depende de la provincia, pero universitaria.
no sé cómo preguntártelo porque tampoco es jurisdicción de la provincia, pero tenemos una de las mejores facultades del país y está sufriendo la pérdida de presupuesto para los docentes y bueno, y repercute en los alumnos. ¿Cómo se hace para reclamar eso? No. Reclamar es como lo venimos haciendo, y el movimiento estudiantil, el movimiento universitario del que, bueno, en este caso tanto el ministro como yo hemos formado parte, es decir, no nos cabe ninguna duda que hay que seguir pidiendo, luchando en definitiva, o sea, por mayor recurso para las universidades, como también nosotros acá en la provincia, en lo que nos toca, lo ha dicho el gobernador. Todas las cosas que hacemos tienen que ver con los aprendizajes, que es nuestra responsabilidad, y tratar de ordenar un sistema, que de eso se trata, ordenar un sistema que también está desordenado para no hacer del uso de los recursos algo más eficiente y para que cada peso que la provincia de Santa Fe también en ese ordenamiento recupere, ¿no? Vuelva al sistema educativo. Nosotros tenemos que mejorar el uso de los recursos porque en educación se invierte mucho, pero mucho dinero, pero tiene que volver también al ministerio, digo no al ministerio, sino al ministerio para que vuelva a la docencia, para que mejoremos los salarios, porque algo que se decía hoy, es cierto, nosotros tenemos que mejorar los salarios, no estamos, o sea, hablando, nadie niega que hay que mejorar la capacidad del salario de los docentes para mejorar, pero también los recursos son limitados y nosotros en eso tenemos una responsabilidad que es administrar de la mejor forma, y para eso hay que ordenar. Bueno, también estamos en un proceso que es de público conocimiento, que tiene que ver con el ordenamiento, ¿no?, dentro de un sistema tan grande. ¿No preocupa un poco, esto ya te lo pregunto como santafesina, ¿no preocupa que la gestión educativa quede íntegramente según los recursos de cada provincia? Pienso ya en un futuro de este convenio en la región centro, bueno, de como provincia establecer una vara, pero que después quizá una provincia vecina o de menores recursos, bueno, vaya quedando en el camino, hablando también de la federalidad del país. La Ley Federal de Educación lo hizo, digamos, lo hizo el menemismo y se sostuvo a lo largo de todo este tiempo. Sí, digamos, y es una responsabilidad de cada una también de las provincias, digo, o sea, los recursos, o sea, que vuelca el Estado Nacional o que se vuelven a cada una de las provincias, la administración, es justo que cada una de las provincias lo tengan. Nosotros en el presupuesto provincial, una de las áreas que más presupuesto tiene es educación, y aparte hay un claro mensaje del gobernador de la provincia de priorizar 3 áreas de gobierno. Esas 3 áreas, en cualquier momento lo escuchamos a Maxi Bullaro decirlas, son seguridad, desarrollo productivo y educación, porque no hay futuro sin educación, no hay un desarrollo productivo que no se potencie con la educación, y ese es también un punto en donde nosotros estamos trabajando muchísimo, que es cómo la educación acompaña el desarrollo productivo de la provincia de Santa Fe, y ahí también se invierten muchísimos recursos, que nosotros lo que estamos haciendo hoy, que Connie lo mencionaba hace un rato con el programa Impulsa, es trabajar en la capacitación de los jóvenes, de los estudiantes, jóvenes y adultos, pero también direccionarla al potencial que tiene la provincia. No podemos nosotros tener en distintas zonas en el territorio de la provincia capacitaciones que no acompañen al sector productivo, y eso se trata de trabajar, y trabajar quizás es mucho más, porque demanda del esfuerzo de ir en cada uno de los parques industriales como nosotros tenemos acá en Sauce Viejo y verificar, ¿qué es lo que está faltando acá? Porque nosotros tenemos potencial, tenemos docentes, tenemos recursos, lo tenemos que poner también. ¿Por qué faltan técnicos de tal cosa? ¿Por qué faltan técnicos de tal otra? ¿Por qué en una región donde necesitas capacitación para impulsar la producción de la zona tenés una educación que te expulsa a los chicos a irte a las grandes ciudades y a desarrollarte en cosas que no tienen que ver con tu región? O porque una escuela técnica que posiblemente no tenga el entorno, ¿no?, el entorno educativo con la maquinaria actualizada, que posiblemente sea difícil llegar al mismo ritmo que la actualización de cualquiera de las empresas que hay hoy en el parque industrial. Ahora, los chicos también tienen la posibilidad de hacer prácticas, y eso y la posibilidad de ampliar la capacidad de las prácticas educativas depende de gestión. Si no hacemos gestión,
educación, los chicos van a ir siempre a la misma empresa o van a hacer en sus talleres. Ahora, nosotros desde que llegamos tenemos más de 300 convenios con empresas en toda la provincia de Santa Fe para que los chicos vayan y hagan en el entorno que se van a encontrar cuando salen a trabajar. En la maquinaria que se está utilizando hoy en la Argentina, no la maquinaria que está dentro de las escuelas. Eso es articulación, eso está muy bueno, que el sector público con el sector privado se aúnen los esfuerzos, ¿no?, para trabajar en conjunto y para que los chicos tengan las herramientas que necesitan cuando salen al mercado laboral. Si no, les abrimos la puerta al abismo. Lo que plantea Guille es interesante desde la siguiente lógica, que creo que hay que romper, y es difícil romper, que es qué difícil es trabajar con gente que piensa diferente, qué difícil es ponerse de acuerdo con gente que tiene otro modelo, pero es obligatorio que se sienten. Yo vuelvo al tema. No se puede combatir a Milei, porque es el presidente. Lo que uno tiene que tratar es de acordar con Milei. Y es un tema que no se termina de entender. Digamos, no es ser socio de Milei en las políticas educativas, es ver cómo poder acordar algo para poder avanzar, porque lo que es inevitable es Milei. La decisión de la gente. A mí me produce una gran sorpresa esta idea de algunos de que, bueno, lo que hay que hacer es eliminar urgentemente. Bueno, estás perdiendo tiempo de construcción de política educativa. El tiempo es lo único que no se recupera. Entonces digo, a nosotros a lo mejor 3 años en la vida política no nos representan demasiado, pero para un pibe en la educación 3 años es media formación. Y hace 20 años que venimos perdiendo tiempo con los pibes, esperando que cambie el gobierno, digo, y no nos sentamos a negociar entre todos. Yo digo, pero, porque soy el primero en decirlo, en el pacto falta la palabra gratuidad y falta la palabra obligatoriedad. Ok, pero está educación. Hace una semana no estaba educación, digo, y en lugar de valorar que está educación, decimos, pero falta obligatoriedad y falta gratuidad. Bueno, pero no estaba educación. Entonces digo, nos falta, me parece que nos falta la cultura de que aún con el tipo que piensa drásticamente diferente, nosotros tenemos que sentarnos a conversar cómo hacemos las cosas en común. Al menos hablamos de educación y no hablamos del tuit que puso anoche. Bueno, o sea, creo que es un avance, al menos en la mesa de debate. Pero el problema es que Milei y la política educativa de Milei, hasta que Milei se vaya, son inevitables. Yo sumo una cosa. Estoy hablando de democracia ya, ¿no? Si no lo ponemos arriba de la mesa los temas, los discuten otros. Yo prefiero que nosotros estemos discutiendo todo y que demos las discusiones, aunque cuesten, aunque sean duras, aunque tengamos que hablar, o sea, muchas veces de que hay que ordenar, que bueno, esto hay que ordenar el sistema, hay que hacer del uso de los recursos algo eficiente, tenemos que dar cuenta a la sociedad en qué se gasta, cómo se gasta y cuáles son los resultados, que tenemos que evaluar para ver, que tenemos que monitorear para ver. Prefiero que lo estemos discutiendo nosotros y no que los discutan otros. Ese es un tema, ¿sí? Y que nosotros, ¿por qué digo que lo discutamos? Porque sabemos que tenemos un gobernador que sabemos cómo piensa y sabemos que en términos de educación va a ser el primero en defender que nosotros garanticemos una educación, pero una educación de calidad, esta educación gratuita, esta educación para todos. Digo, entonces sabemos lo que piensa, sabemos hacia dónde va una educación que se vincule con el desarrollo productivo. Entonces, los que conocen a quienes les toca la responsabilidad, a nosotros circunstancialmente, ¿no?, de tener esta responsabilidad, saben cómo pensamos, es preferible que lo estemos discutiendo acá, ahora, en este contexto, y no que discutan otros que quizás no les interesa el tema educativo. O que se lo vengan a llevar puesto por la fuerza, porque, exacto, digo, el caso de la caja de jubilación, el mismo. O sea, bueno, no, pará, y si no lo discutí, ¿cuándo lo discutimos? ¿Y quién lo va a discutir? Porque si nosotros seguimos postergando decisiones que son dolorosas, que demandan esfuerzo, después termina ganando el hastío de la gente, termina viniendo un gobierno ultra privatista, ultra conservador y te termina poniendo a FJP.
Uy, ¿cómo no aprovechamos la oportunidad? Digo, nos falta esa cosa de medir, esta cosa dinámica de los avances y retrocesos continuos, porque estamos como esperando siempre las condiciones ideales, que no va a haberla, no va a haberla. Es muy diluso pensar que vamos a llegar a un punto ideal, porque además los 20 años de atrás nos demuestran que aún habiendo sido gobernados por progresistas, perdimos el tiempo. Totalmente. Perdimos el tiempo, digo, y con educación no se puede perder más tiempo. Sí, los que no pueden perder, que me gustó esto que Son los decís, porque chicos. yo lo pienso siempre, son los chicos. Porque el chico que se va de la escuela es muy difícil recuperarlo, es muy difícil que quiera volver al lugar en donde o se vio expulsado o se tuvo que ir porque tenía cuestiones personales o porque tuvo que ir a trabajar o por las infinidad de cuestiones que pasan y que se dan, que son las causales del abandono. Entonces, me parece que ahí hay un tiempo que quizás nosotros lo tenemos, que uno puede decir tenemos 3 años de gestión por delante, pero nuestra ocupación tiene que estar en el chico que hoy está, en que se quede en el sistema y que se quede, que no sea la fuerza, que sea en definitiva, no por la obligatoriedad, que está bien, sino porque hay algo que lo termina motivando o movilizando a que se quede. En algún momento habrá sido porque, bueno, terminabas la secundaria, ibas a la universidad como un mandato, o porque ahí, bueno, ya empezabas a trabajar. Hoy tenemos que mostrarle a los chicos que terminar en la escuela, haber pasado por todo ese trayecto, no solo es útil, sino que es la puerta que nos abre, ¿no?, para la construcción de el proyecto de vida de los jóvenes, y a mí me parece que eso es importante. No salirnos de eso nos va a permitir a nosotros como gestión tener claro, ¿no?, hacia dónde vamos y qué desafío tenemos en estos ya 3 años que quedan por delante, de tratar de generar algún cambio para que no siga todo siendo como hasta ahora, ¿no? Y que no todo sea para cuando se vaya, cuando. Connie, el ministro dice algo que yo siempre digo, ¿viste? Cuando hablan de los cambios en educación son largos, los cambios en educación son... No, los cambios en educación no necesariamente necesitan una década para darse, ¿sí? Si hay voluntad política y si hay gestión, los cambios pueden darse. Sí. Los cambios pueden darse, porque si no nos terminamos mintiendo nosotros mismos diciendo necesitamos 10 años y 10 años no vamos a estar nosotros. No, y no pensemos tampoco en chicos, porque uno en edad ya post escuela ingresa a una escuela de oficios, ingresa a un sistema terciario y en 1, 2, 3 años tiene trabajo seguro, no sé si seguro, pero tiene trabajo o tiene un proyecto en futuro. Si eso se ve recortado, si le sumamos la crisis que te hace laburar más para sobrevivir, y las expectativas se te van achicando también como adulto. Totalmente, por eso no hay tiempo para perder, no tenemos tiempo. Por lo menos hay discusiones que hay que dar y hay otras discusiones que demandarán otro tiempo y otros actores, pero bueno, mientras tanto la vida sigue y la decisión hay que tomarla todos los días. Caro, gracias por venir, de verdad está bueno charlar en profundidad. Vamos a tomar los viernes para hablar con un protagonista de la cosa pública, porque me parece que nos falta discutir más a fondo este tipo de cosas. Estamos todo el tiempo en discusiones banales, internas, especulativas, y la verdad que lo que nos hace falta es empujar para adelante y ver cómo con lo que hay, con los que están, con lo que se cuenta hay que avanzar. Yo me tomo un segundo para decir, yo posiblemente el tema a veces no es taquillero, ¿no? El tema de discutir acerca de un diseño curricular, el por qué materias, qué hay que hacer, o sea, hacia dónde tiene que ir la educación, es cierto, pero hay que ponerlo arriba de la mesa. Tenemos que para los padres es clave. Sí, pero hay que ponerlo arriba de la mesa. A los padres también, cómo acompañan las familias, ¿no? Cómo acompañan a esta institución, o sea, que muchas veces también está golpeada, que es la escuela, que atravesó por un montón de cosas. Digo, a los docentes acompañarlos con mucha capacitación. Nosotros cuando hablamos de capacitación vemos, diría, en la mirada de los docentes una mirada esperanzadora de, che, volvieron las capacitaciones, ya eso, ¿sí? Es un mensaje.
Se necesita la capacitación continua, se necesita discutir acerca del rol de los institutos superiores, cómo nosotros también tenemos el desafío de acompañar al sector productivo para potenciar a la provincia de Santa Fe, para que se genere más trabajo, para que los chicos cuando salgan de la escuela secundaria tengan una puerta hacia ese mundo. Bueno, me parece que está bueno, así que también agradecerles a ustedes por el espacio y por estar discutiendo estos temas que, bueno, en lo personal y para todo el ministerio es una prioridad. Pero de verdad creo que nos debemos debates serios. Yo digo, nos debemos debates serios y me parece que están dándose debates serios. Bueno. A mí lo de la caja de jubilación me parece un debate serio, que me parece que hay que darlo. Hay que darlo. Se pierda o se gane, pero hay que darlo. ¿Estamos de acuerdo o no? A mí me parece que la reforma de la Constitución hay que darla, aunque no sea taquillero, hay que darlo, porque sí, porque no. Digo, hay que dar las discusiones, porque si no nos quedamos siempre en esto funcionará, esto le conviene a tal, esto es, ¿viste? Y siempre terminamos con consignas. Y encontrar el punto de consenso. Los puntos de consenso, los de disenso, y bueno, ahí veremos cómo se resuelve, pero hay puntos de consenso. Te están echando, o me están pidiendo a mí que ya bueno, está. Gracias. Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación de la provincia de Santa Fe. No sé si tu cargo se llama así, sí, o si así tiene otra. No, por suerte es secretaria de Educación, que sencillo. Es la segunda del ministro, para decirlo más claro, hablando de cuestiones pedagógicas, de los planes, del contexto y de educación, que es lo que tenemos que hablar. Ya venimos.